Hemos estado mirando las semanas anteriores, entonces, el tema que nos plantea el apóstol Pablo en Efesios 4:11, los 5 ministerios, y vamos mirándolos uno a uno. Ya miramos los apóstoles y también vimos los profetas. Entonces, lo que debemos seguir recordando es lo que la palabra dice, porque no va a cambiar, no va a variar. Y los profetas junto con los apóstoles cumplieron una función especial, fundamental, en la conformación del mensaje de lo que es para nosotros hoy la Biblia. Están aquí los profetas en unas secciones del Antiguo Testamento ubicados por tamaño, como profetas mayores y profetas menores. Pero realmente nosotros tenemos que reconocer que, a diferencia de los que hoy a veces se nos presentan como profetas, estos profetas del Antiguo Testamento no tuvieron popularidad, no tenían realmente un reconocimiento porque hicieran algo que le gustara al mundo. Más bien, lo que ellos hacían disgustó a muchos, porque vinieron a declarar que el mundo se estaba apartando de Dios, porque vinieron a llamar al pueblo al arrepentimiento. Vinieron a decirle a la gente de parte de Dios que el camino que estaban tomando era el equivocado, porque estaban desviándose del camino del Señor. Y como nos dice la historia, estos profetas murieron de formas trágicas. Y muchos fueron perseguidos y después entonces se les reconoció: ustedes persiguieron a los profetas. Algunos después de haber muerto fue que se reconocieron como profetas. ¿Por qué? Porque lo que dijeron se cumplió. Porque el Señor a través de estos profetas les dijo: miren, si ustedes no arreglan su caminar, entonces va a venir una gran calamidad. Jonás, por ejemplo, fue a Nínive y dio el mensaje que el Señor le transmitió: si ustedes no se arrepienten, la ciudad va a ser destruida. Y el rey lo entendió y proclamó ayuno para con todo el mundo, hasta los animales tuvieron que ayunar. Y entonces el Señor retrajo, ¿cierto?, su mano, y ya Nínive fue salvada. Entonces, lo que hizo Jonás ahí tuvo un sentido cuando hubo cumplimiento. Y ahí entonces nosotros vemos cómo la palabra del Señor de alguna manera, se mantiene en el mismo hilo conductor. Cuando un profeta habla de parte de Dios, cada una de las líneas que diga se tienen que cumplir. Si hoy nosotros pensamos que hay alguien que se está reconociendo como profeta, pero hay cosas que dice que no se cumplen y otras sí, entonces tendremos que decirle: no está pasando por el examen de lo que dice la Biblia. Es más, aquellos profetas que decían algo de parte de Dios que no se cumplía, eran asesinados. Entonces, lo que vemos es que es muy atrevido que hoy alguien se levante como profeta y muchas veces autoproclamado para decirle a la gente al oído ciertas cosas que muchas veces entran dentro de la especulación, ¿cierto? Tenemos un grupo aquí de más o menos 30 personas y uno se pone a pensar: bueno, yo creo que aquí alguno de nosotros está pasando por una dificultad económica, no está recibiendo el sustento completo de lo que necesitaría para mantenerse económicamente sustentable. ¿Será posible que alguien esté pasando por una situación como esa de los que estamos aquí? No levanten la mano, no lo necesitamos. ¿Pero ustedes creen que esa es una situación posible? Si yo digo aquí hay alguien que está enfermo, que tiene una dolencia física, muscular, ¿alguien puede sentirse identificado con eso? Entonces no es muy difícil que alguien que se autoproclame y se diga que es profeta, diga ciertas cosas que pueden caerle a alguien, o como decimos aquí, achuntarle, porque son aspectos tan generales. Pero cuando alguien se atreve, por ejemplo, como les conté la historia de la semana pasada, a decirle a una señora que se ha separado de su esposo, que Dios le mostró que va a volver con él, y pasan los años, y nunca se restauró ese matrimonio, ¿dijo Dios eso? Dios no se equivoca.
Dios no faltaría a su palabra. Pero nosotros como humanos a veces sí emocionalmente nos vemos como motivados a decir ciertas cosas. Así como cuando nosotros con mucha fe decimos la selección va a ganar, pero no siempre sale como uno quiere. Y a veces nos sorprenden, ¿cierto? No, hoy sí pierden. Y nos sorprenden porque no es lo que nosotros digamos, no llevamos nosotros el control, como decía la canción. Pero lo que sí podemos hacer es la obra del profeta, que profesa, que habla la palabra y que está trayendo a otros al arrepentimiento. Y eso es lo que hacemos hoy en la predicación. Cuando predicamos nosotros, hablamos las palabras de estos profetas a un mundo que está en decadencia, a un mundo que está dándole la espalda a Dios. Este es un mundo que, por ejemplo, no se complace con que una nación acoja una ley de aborto en 3 causales. Un ejemplo muy sencillo. Se celebró como una gran victoria para aquellas personas que buscaban que fuese aprobado el aborto en 3 causales. Y la razón era que muchas mujeres estaban siendo llevadas a la cárcel porque abortaban ilegalmente y otras morían. Y eso es una realidad, que muchas personas se someten a abortos clandestinos, insalubres, con pocas condiciones, ¿cierto? Y puede fallecer una mujer en esa condición, ¿cierto? Pero la historia, por ejemplo, dice que ni siquiera había una judicializada por abortar. Por hacerlo clandestinamente, muchas sí murieron. Pero la defensa era esa, no, vamos por la libertad de estas mujeres que están siendo enjuiciadas. No, no había ninguna enjuiciada. Por las que están muriendo, sí, lamentablemente han seguido muriendo aún con esa ley. ¿Y saben qué? Ya no fue suficiente esa ley, ahora se necesita el siguiente paso, aborto libre. Y tenemos naciones en donde se está llevando a cabo un proceso para lograr el aborto libre hasta la semana 40 de embarazo. Es decir, asesinar un bebé que ya está próximo a nacer, para que esté bien, que en cualquier momento se puede llevar a cabo una interrupción del embarazo. Este es un mundo que busca esa clase de situaciones. Ya no es suficiente aborto en 3 causales, sino ahora tiene que ser permitido. Y es una forma de mostrar cómo este mundo está dándole la espalda a Dios. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú dices, la palabra del Señor ha sido real ayer, hoy y seguirá siendo real después, es tu voz de profeta. Es profesar lo que la palabra del Señor dice. Pero no necesitas empezar a adivinar ni a especular. Lo que necesitamos es apegarnos a lo que la palabra del Señor dice. Así que ese llamado al arrepentimiento lo hacemos nosotros cuando predicamos la palabra. Cuando llamamos a un pueblo que está dándole la espalda a Dios a que se vuelva al Señor. Y eso es un llamado también para nosotros. Pero también hay evangelistas. Y estos nosotros también los podemos encontrar en la palabra del Señor, claro que sí. A veces nosotros no entendemos por qué se llaman de cierta forma los cristianos, que suena como despectivo. En ciertos contextos, por ejemplo, cuando hablan de los evangélicos, se sienten algunas personas ofendidas. Uy, me llamaron evangélico, qué cosa tan terrible. Porque ni siquiera han entendido de dónde proviene la palabra evangélico. Entonces, cuando también a alguien le llaman evangelista, surge la pregunta, ¿sabrán lo que significa evangelista? Pues de eso se trata, mirar un poco el contexto de la palabra, y la invitación es a mirar en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. Ahí es donde vamos a leer hoy. Recuerden que el punto de partida prácticamente ha sido el mismo todas estas semanas, ¿cierto? Efesios capítulo 4, pero vamos mirando algunos otros textos que nos ayudan a evidenciar cómo el apóstol Pablo, por ejemplo, planteaba
la funcionalidad de los apóstoles, la funcionalidad de los profetas, también de los evangelistas, y las próximas semanas miraremos los pastores y maestros. Ya, dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. En la versión Reina Valera lo voy a leer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra que el apóstol Pablo transmitió a Timoteo y que hoy también a nosotros nos llega como un bálsamo para animarnos, para motivarnos, para conducirnos en tu caminar, para, así como se lo transmitió a él, redarguir. En ocasiones también nos reprende, nos corrige. Y este mensaje tiene todo ese propósito, el de animarnos también a seguir adelante, puestos los ojos en esa corona de justicia que nos espera. Y gracias, Señor, porque sin importar las circunstancias, confiamos en que tu Espíritu Santo está con nosotros, el prometido, las arras de nuestra herencia. Gracias, Señor, por este mensaje que pedimos llegue a nuestros corazones, que podamos comprenderlo y saber que tú tienes a través de este mensaje también para nosotros un llamado a muchos de los que no han entendido todavía esa obra de evangelista que tenemos el privilegio de desarrollar. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ponerlo en práctica. Es lo que pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Evangelista es un nombre que se le ha otorgado hasta a personas. Yo conocí una persona que se llamaba evangelista. Es un título honórico también que se le ha otorgado a personajes históricos. Por ejemplo, aquí cerquita nosotros tenemos un colegio que se llama Santiago Evangelista. El nombre corresponde a un Santiago quien fue reconocido como evangelista, ¿cierto? Y el propósito entonces, cuando recordamos nosotros algunos de estos nombres, es empezar a comprenderlo, porque a veces se nos dificulta mucho la etimología, el significado de algunas palabras, porque como mencionaba la semana anterior, con el tiempo algunas de ellas van cambiando, ¿cierto? Como que el significado ya no es el mismo. Al principio las palabras tuvieron todo un contexto, surgieron como conjugaciones de ciertas realidades. Por ejemplo, en el idioma hebreo, algunos de los signos que son como gráficas, para nosotros un poco lejanas, tenían sentido muchas veces con el origen de una palabra. Dalet, por ejemplo, es una letra que nosotros
la podríamos asimilar como la D, la letra Dalet, pero como ellos lo graficaron es más o menos como una puerta. La forma gráfica es como el marco de una puerta. La imagen Dalet es una puerta porque como tal la palabra significaba puerta. Entonces, como era una puerta y como el marco de una puerta normalmente es bien reconocido, ¿cierto? Aunque tenga un poco de angulación, el gráfico fue como de una puerta, porque le daba significado también a la palabra, porque el sonido Dalet sonaba parecido a la palabra puerta. Evangelistas. En el griego, que es el idioma en el que está escrito el Nuevo Testamento, viene con esta representación gráfica. Estas son las letras griegas para la palabra evangelistas. Como podemos notar, hay ciertas similitudes, ¿cierto? En el idioma griego con el castellano hay muchas más similitudes que con el hebreo, por ejemplo. El hebreo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se escribe al revés, de derecha a izquierda. Pero el griego tiene una forma de escritura parecida a la nuestra, ¿cierto? De izquierda a derecha. Evangelistas. Algunas de estas letras tienen cierto significado para nosotros porque, por ejemplo, no sé si ustedes que se han estado documentando un poco de lo que está pasando con el tema del COVID, en el tema del COVID empezaron a tratar de proteger ciertas naciones que estaban siendo señaladas, porque decían esta es la variante que viene de la India, la variante que viene de Brasil. ¿Se acuerdan que al principio decían eso, las variantes, la inglesa? Entonces, para no estigmatizar ciertas regiones, empezaron a llamarlas por las letras griegas. La variante delta, la variante alfa, la variante lambda. La variante lambda, si alguna vez la vieron, tenía esta representación gráfica. Esa es la letra lambda. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando hacemos el estudio de la Biblia, en ocasiones necesitamos entender bien algunas palabras, porque aunque se parezcan a nuestro idioma o a nuestro castellano, tenían una razón de ser. Los evangelistas eran proclamadores del buen mensaje. Así es como se entiende. Proclamadores del mensaje o transmisores de mensaje. Ese era el fundamento para la palabra evangelista. Nosotros vemos evangelistas que estaban dentro del contexto del Nuevo Testamento y que tenían mucho parecido a la función que traía el mensajero que llevaba comunicados desde un batallón hasta otro, que hacía transmisión de mensaje desde los altos mandos para los ejércitos. Esa es la función que nosotros podemos entender traía el evangelista normalmente. Traía un mensaje, una noticia que normalmente era una buena noticia, pero en ocasiones la noticia no era tan buena como se quería. Sin embargo, es lo que nosotros vemos como un símil. Ahora, si nos ponemos a prestarle atención a lo que significa ese mensajero, cuando al principio de la historia de la humanidad se decretaban guerras entre naciones, habían unas normas, unas reglas que eran muy bien definidas. Por ejemplo, a los mensajeros se les respetaba la vida. Pero otra vez, con el correr de los años y apareciendo lo que llamaban la guerra sucia, se dieron cuenta que si el mensajero no llegaba con el mensaje de un lado al otro, ganaban. Ganaban porque se iba a cortar una comunicación que probablemente era para enfrentar la batalla. Entonces, el oficio del evangelista, del transmisor del mensaje, del que llevaba, ¿cierto?, los datos de un lado al otro, se empezó a poner como muy peligroso. Y claro, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, está mencionando y teniendo la gente en la retina la función del evangelista que llevaba los mensajes de un ejército al otro,
cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, no le estaba hablando de toda la fama que iba a tener, del prestigio y el reconocimiento, del dinero que iba a poder llenar en sus bolsillos, sino de la posible muerte con la que iba a tener que enfrentarse si cumplía con el plan y el propósito de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le dice haz obra de evangelista, a renglón seguido les está recordando también que él ya está listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, dice el apóstol Pablo. No está hablando de un viaje, está hablando de su muerte. Porque ¿qué evangelista en ese contexto histórico no sufrió todo lo que significaba el que trataran de destruir al que llevaba el mensaje? Porque destruyendo al que llevaba el mensaje, se destruía el mensaje, ¿cierto? El mensaje normalmente lo traían aquí en la mente o a veces llevaban un rollito con un mensaje escrito. El tratar de destruir al mensajero también tenía el propósito de destruir el mensaje. Y lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, quiso hacer cuando pidió las cartas a los líderes judíos allá en Jerusalén para que pudiera apresar a todos los que dijeran ser cristianos y estaban predicando, era destruir el mensaje. Porque si no había mensajeros que llevaran el mensaje no iba a llegar. El apóstol Pablo le está advirtiendo a Timoteo, no es cosa fácil lo que te estoy pidiendo. Haz obra de evangelista, pon en riesgo tu vida. Hoy tenemos que decir que la situación realmente no es que haya cambiado mucho, ¿cierto? En el pasado nosotros vemos textos como el de Jeremías 4, que desde el versículo 15 al 22 nos habla de esa función que traían estos evangelistas. Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Había una voz que venía desde un lugar hacia otro y traía este mensaje: decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana, y dice el texto, lanzarán. Había una advertencia que traía el mensajero. Un mensaje que los iba a preparar para la batalla porque venían contra ellos. Y el evangelista traía ese mensaje para advertir. Los profetas traían un mensaje también, ¿cierto? El profeta también traía ese mensaje de advertencia a la nación. Pero lo que a veces nosotros olvidamos es que a nosotros se nos ha encomendado también la labor de llevar el mensaje. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, dice el texto. La obra del evangelista, la obra del profeta, sigue siendo la de traer un mensaje. El mensaje que sigue siendo el mismo, ¿cierto? El de la palabra de Dios. Un llamado otra vez a cuentas, un llamado a volver al camino. Mire, este texto de Santiago 5, del 19 al 20, nos recuerda que hay quienes se extravían, se van inclinando hacia el mundo, se van olvidando de lo que les fue enseñado, se van olvidando de la base doctrinal que recibieron. Pero hay alguien que hace una obra de evangelista y va y le lleva el mensaje, lo trae otra vez al camino, y esa persona, dice la palabra, tiene una recompensa. Claro que eso puede traer su costo, ¿cierto? En el pasado el evangelista tuvo su costo. Estos evangelistas que nosotros vemos escribieron los evangelios, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Como en el caso de Juan, tuvieron que vivir el exilio. Juan fue perseguido
y ya en la ancianidad siguió escribiendo sus cartas, su mensaje como el del Apocalipsis, allá en la isla de Patmos, lejos de sus seres queridos. ¿Por qué? Por llevar el mensaje del Evangelio, por hacer obra de evangelista. Ahora, claramente nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos con los evangelistas hoy? ¿Qué buscan los evangelistas hoy? ¿Qué le espera a los evangelistas hoy? Si hacemos la obra que el Señor nos pidió que hiciéramos, lamentablemente tendremos que decir que difícilmente gozaremos de mucha fama. Pero no se trata de eso, no fuimos llamados a hacer, como dice el dicho popular, ser monedita de oro, que le cae bien a todo el mundo, ¿cierto? La monedita de oro en el pasado era bastante plata, bueno, hoy también. Por eso ya no se ven moneditas de oro, solamente de un metal y es una aleación, pero la monedita de oro caía muy bien. Y hoy todavía a veces nosotros pensamos que la mejor manera es caer bien, no ir a decir nada que pueda afectar al otro, que lo pueda herir en susceptibilidades. Ayer estábamos en una conversación ahí con la familia de cómo se está llevando a cabo hoy una pequeña persecución para que cuando hablemos seamos políticamente correctos. Y en los colegios se les está transmitiendo a los profesores que deben tener ciertas normas y reglas para ser incluyentes. Y claro, la palabra incluyente suena muy bien, ¿cierto? Porque uno no quiere ser de los que está apartando ni excluyendo, porque eso suena mal. Pero ese famoso lenguaje inclusivo que se ha estado así introduciendo, no tiene el propósito de que realmente hagamos a todas las personas sentirse cómodas e incluidas. Porque como pasó un día, ¿cierto? Que un garzón estaba atendiendo a una familia que se sentó en la mesa y les empezó a atender y quiso ser inclusivo en la forma en la que les habló. Entonces empezó a decirles, ¿y todos ustedes están bien? Y la persona dijo, a ver, después de un rato dijo, esto me suena como raro, las palabras que utiliza, tanto les, los, las. Porque el problema es que no es solo una, sino que empiezan a ver toda la conjugación de las posibilidades, ¿cierto? Para no ofender a ninguno de las personas que están ahí, entonces las, los, les. Entonces el caballero que estaba ahí dijo, veo que ustedes acogen aquí el lenguaje inclusivo. Y el garzón le dijo, claro que sí, nosotros estamos encargándonos de que todas las personas que vengan acá se sientan bien atendidas. Bueno, entonces ¿me puedes pasar por favor una carta en lenguaje braille? Porque mi hijo es invidente. ¿Braille? ¿Qué es eso? No sabía que era el lenguaje braille, que es el lenguaje para los no videntes, ¿cierto? Estos puntitos que están ahí. Entonces se ufanó muy rápido de que tenía lenguaje inclusivo solamente porque decía les. Pero un invidente no estaba incluido dentro de los clientes de ese restaurante. A veces nosotros, hoy cuando pensamos en hacer la obra de evangelista, estamos preocupados por caer muy bien en frente de todos, por incluirlos a todos, y se nos olvida que en ocasiones el mensaje no va a caer tan bien a todos. No es posible. Porque el mensaje del Evangelio es claro. Al pecador lo llama al arrepentimiento. Al que se ha desviado del camino lo llama nuevamente a estar bajo la sombra y el amparo del Señor. ¿Nos cuesta? Sí, nos va a costar. Porque, cierto que sería mucho más popular si yo les digo que van a ser ustedes famosos, que van a recibir muchas felicitaciones, que la gente les va a decir, ¡ay, qué lindo que seas cristiano! Eso suena mejor, ¿cierto? Pero lamentablemente no es tan así.
En muchos casos, cuando una persona ha hecho la función y la labor de evangelista, ha tenido que poner su vida en juego. Ha tenido que sufrir el rechazo. Ha tenido que ser discriminado. Ha tenido que ser apartado. ¿Por qué? Porque habló lo que el mensaje de la palabra del Señor dice. Sé que suena difícil de aceptar, pero en este contexto en el que nosotros nos encontramos es muy importante que tengamos certeza de que la palabra del Señor no va a cambiar y lo que dice aquí seguirá diciéndolo por la eternidad. Pero el mundo sí va a cambiar y como ha pasado en algunos países, a los predicadores nos van a querer poner un bozal para que no digamos cosas como estas. La palabra pecado ha sido censurada en muchos contextos. ¿Por qué? Porque reprime. Porque hace pensar a las personas que hay cosas que no se pueden hacer, pero no, si nosotros somos libres y nadie nos tiene que decir qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Entonces, cuando un predicador se ha atrevido a hablar de la palabra pecado, o es señalado o es llevado a juicio. Eso está pasando en países de lo que nosotros llamamos el primer mundo, porque a veces los miramos y decimos, oh, qué ejemplo que son. Sí, son ejemplo en muchos aspectos, sobre todo económicos, pero a veces cuando nosotros nos ponemos a mirar realmente en la moral, esos países están en una decadencia, no son ninguna clase de ejemplo. Pero nosotros todavía gozamos aquí de una bendición que podemos hablar todavía con libertad. Sin embargo, de ahí la importancia que nosotros como cristianos seamos responsables del voto que emitimos. Estamos en un contexto de elecciones y tenemos que saber por quién estamos votando. Y el cristiano tiene que ser responsable también de quiénes son los que van a guiar el legislativo, que son los senadores, los diputados, y también quién va a ser el presidente, quiénes van a ser los líderes de los consejos regionales. Todos nosotros que tenemos el derecho del voto, también tenemos el deber de votar sabiamente, porque muchas de esas leyes que empiezan a cursar, a veces no nos damos cuenta, pero son puras leyes del diablo. Y nosotros todavía a veces votando por el más lindo, por la más bonita, votando por la más popular, por la que dijeron todos, por la persona que va adelante en las encuestas. Muy pocas razones de peso, como entender cuáles son sus propuestas, por ejemplo. ¿Nos tomamos el trabajo de leer lo que un candidato nos está ofreciendo? Eso es responsabilidad nuestra. De conocer su hoja de vida, su currículum. Porque muchas de estas cosas que pasan en estos países donde hoy, por ejemplo, los evangelistas están siendo perseguidos, sucedieron porque el pueblo de Dios en algún momento se desentendió y dijo, eso que otros elijan, que otros voten, que otros hagan. Hoy nosotros seguimos cumpliendo la función de evangelista que habla del mensaje que trajo Jesucristo. Lucas capítulo 2, voy a permitirme leer dos textos que nos recuerdan cuál era la función que traía Jesucristo, cuál fue el mensaje que trajo Jesús. El mensaje que traía Jesús anunciado por el ángel en Lucas capítulo 2, versículo 10, dice, no temas porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ese es el mensaje que traía ese evangelista, el ángel que vino y dijo, traigo nuevas que son de gran gozo. ¿Cuáles? Versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los pastores también vinieron y trajeron buenas nuevas. Va a nacer el Salvador. El capítulo 4 dice en el versículo 18,
El Espíritu del Señor está sobre mí, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese es el Evangelio. Maravilloso evangelio que tenemos el privilegio de predicar. Y terminó diciendo en el capítulo 4 de Lucas, versículo 43, el Señor: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Quién fue el más grande evangelista? Jesucristo mismo. Vino a pregonar el año de la buena bendición del Señor, la época en la cual la gracia iba a ser derramada. Cuando tú tomas el ejemplo de Jesús y haces obra de evangelista, el tema principal es salvación comprada para ti y para mí. Abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos. Mi esperanza es que el Señor hoy nos esté hablando a cada uno de nosotros, que nos esté recordando que ese privilegio de ser evangelistas es de aquellos que imitan a su Maestro, y nuestro Maestro es Jesucristo. Y Jesús fue el más grande evangelista. Él vino a cumplir con lo que el ángel dijo: vienen buenas nuevas. Los pastores dijeron: buenas nuevas traemos. Viene el Mesías. Y cuando el Mesías llegó y dijo: he venido a traer libertad a los cautivos, a pregonar el año de la bendición. ¿Por qué nosotros tenemos un diferente mensaje? ¿Por qué podríamos tener nosotros un mensaje diferente del que utilizó Jesús? El evangelista lleva el mismo mensaje que trajo el maestro evangelista. Y a veces nosotros nos preocupamos: uy, pero es que no me sé toda la Biblia, no conozco cuáles son los libros del Antiguo Testamento. Si me hacen una pregunta, ¿yo qué voy a responder? Si te hacen una pregunta y no sabes la respuesta, fácil: no sé. Como que se complica uno a veces, ¿cierto? ¿Qué pasa si me hacen una pregunta y no sé la respuesta? No sé, pero lo voy a averiguar. Porque es que uno no se la sabe todas, ¿cierto? Pero no sabérselas todas, o no conocer todos los libros de la Biblia, o no sabérselos de memoria, o no tener todos los versículos, no nos debería retraer de publicar hoy todavía al mundo entero que Cristo Jesús murió por ti y por mí. Básico. Una persona que estaba por botarse de un puente se iba a suicidar. Este es un testimonio real. Quedó petrificado porque alguien se acercó y le dijo: oye, no lo hagas, Jesucristo te ama. No le dijo nada más. Oye, no lo hagas, Jesucristo te ama. Quedó petrificado, no fue capaz de lanzarse. ¿Cuál fue el mensaje que le transmitieron? Jesucristo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. ¿Necesitas un mensaje más poderoso que ese? ¿Necesitas saber muchos versículos de memoria para decirle a alguien: Jesucristo te ama? Esa es la obra del evangelista, recordarle al mundo que Jesucristo nos ama, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Puede ser que uno no se acuerde qué es Juan 3:16, qué dice Juan 3:16, pero si te acuerdas que Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo,
¿Qué sentido tiene para alguien que sepa que está en Juan 3:16? A veces la preocupación es que no me sé la cita bíblica, no me acuerdo de todos los versículos, pero si te acuerdas de lo que dice, el resumen de todo eso es: Jesucristo te ama. Y ese es el mensaje que este mundo necesita escuchar. Porque en este mundo ni siquiera nosotros mismos a veces nos amamos. Este mundo está roto, está dañado por el pecado. El pecado, ¿saben qué fue lo primero que causó en Adán y Eva cuando pecaron? Que se vieron estamos desnudos. No les gustó lo que vieron y empezaron a cubrirse. El pecado nos hace tanto daño que hasta nosotros mismos nos vemos y no nos gusta lo que vemos. Por eso este mundo está pagando cantidades de tratamientos estéticos, cantidades de cirugías para cambiar lo que no nos gusta. ¿Cuál es la razón? El pecado. Este mundo necesita escuchar que Jesucristo nos ama así como somos, bien guatones, bien arrugados, feitos o no, altos o bajos. Gracias, Marquitos, que me das la pauta. Pelados o no. Él dijo, no fui yo. Él dijo, con canas o sin canas, pero el Señor nos ama. Así como somos. Y ese es el mensaje que debemos transmitir a este mundo. Las buenas nuevas de salvación. Ahora, no quita que nosotros tengamos que reconocer que las buenas nuevas también pueden ser malas nuevas. ¿Creen ustedes que las buenas noticias pueden ser malas noticias? Pues, para el que no las quiere escuchar, se pueden convertir en malas noticias. Pero eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Nuestra parte es dar ese mensaje, es decir, Jesucristo te ama, es decir, Dios está con las puertas abiertas para ti. Es más, está tocando a tu puerta, llama. Dice, quiero entrar a cenar contigo. Eso es parte de todo el mensaje que podemos dar, ¿cierto? Yo les estoy diciendo, el resumen puede ser uno solo: Jesucristo te ama, pero hay muchas cosas que uno puede decir. Pero en el camino, lamentablemente, muchas personas no van a querer escucharlo. No te preocupes. Claramente la palabra del Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 12:48. Las buenas noticias pueden ser malas noticias para los que no quieran recibirlas. Pero tu función no es tomar la decisión por el otro. Tu parte, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no es la parte del que está escuchando. Tampoco tú eres Dios para tener que convencer a la gente. Hay una parte que la hace el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? El Espíritu Santo convence. A veces uno dice, no, tengo que convencer a la persona. Uy, es que necesito hacer el discurso más creíble, más claro, más potente. Tú no convences. El que convence es el Espíritu Santo. Tú solo abres la boca y dices, Jesucristo te ama. Porque esa parte de convencer es la parte de Dios, solamente la puede hacer Él. Él es el que se sirve de formas increíbles. Hay gente que ha tenido que llegar a la cárcel para escuchar el mensaje de salvación. Quienes son seguidores de Santiago Benavides y han escuchado la historia del ruso, saben que el ruso solo escuchó la voz de Dios cuando, estando en la cárcel, desesperado, se quiso quitar la vida
y ahí se acordó que Jesucristo lo amaba. Porque solo Dios puede hacer esa parte. Y la parte del otro, del que está escuchando, tampoco tú la puedes hacer. No puedes tomar la decisión por la otra persona es la que tiene que aceptar, sí, Jesucristo me ama. Sí, Jesucristo entregó su vida por mí. Tú no puedes tomar la parte de la otra persona, pero esta otra parte, la tuya, esa sí nadie la va a hacer, solo la puedes hacer tú. Si el Señor te puso con una persona a la cual tú sientes claramente que tienes que decirle, que sabes que esta persona necesita escuchar el mensaje, puede ser que no haya tiempo de que vayas y busques a otro. No, es que yo no puedo, pero voy a llamar a un amigo, voy a llamar al pastor para que él venga y le diga a esta persona lo que necesita escuchar. ¿Saben qué? Entre que tú llamas, escribes y la otra persona llega, esa persona se puede morir y se va a ir sin haber escuchado que Jesucristo lo ama. Porque tu parte tampoco la va a hacer nadie más. Porque si es tu parte, ¿quién la tiene que hacer? Tú. Si el Señor te ha llamado a hacer la obra de evangelista, tienes que hacer tu parte. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Les dejo este versículo, porque el Señor tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Que lo hagamos o no, ya eso es cosa diferente, pero el Señor entregó las asignaciones. Tú vas a hacer esto. En tal momento, en tal lugar te vas a encontrar con una persona, vas en la micro, vas en el metro, vas en un bus, vas en un avión, esa persona te va a abrir una ventana para que le digas, Jesucristo te ama. Si lo haces o no lo haces, es cosa tuya. Claro, a veces cuando vamos con personas al lado es mucho más cómodo tomar el celular y empezar a mirar acá. Mejor no la miro porque de pronto me pregunta algo. Pero saben que hay personas que han podido llevar el mensaje del Evangelio única y exclusivamente por tener una Biblia en sus manos. Y alguien se acercó y le dijo, ¿usted es cristiano? Sí, Jesucristo te ama. Y ahí cumplió con su obra de evangelista. No la buscó. Yo sé que ustedes pueden encontrar momentos en la historia de su vida cuando alguien se les acercó y uno queda como extrañado. ¿Por qué? A preguntarme cosas, a hablarme. Alguien en algún momento, usted es como diferente, usted es como raro, es como ¿qué? ¿Qué es de diferente de usted? Uy, esa letra, esas canciones, ¿por qué canta esa música? Eso? ¿Qué es ese mensaje que está escuchando ahí en el auto? ¿Qué es ese libro que está leyendo? Esa es la obra del Espíritu Santo, porque ni siquiera nosotros tenemos que ir y buscar a la gente. A veces la gente viene para que nosotros podamos cumplir la obra de evangelista. Amado, amada, cumple tu ministerio, porque claramente si te llamas seguidor o seguidora de Jesús, debes imitar al Maestro. Y el Maestro vino y cumplió su obra de evangelista. Ese sí que acumuló millas. Jesucristo acumuló millas andándose por Decápolis, por Jerusalén, por Galilea, por Capernaum. Y si le cuentan las millas de niño, hasta Egipto. Cumpliendo la obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque en algún momento estoy completamente seguro, el Señor te va a abrir una puerta y alguien va a llegar a tu lado al cual tú debes decirle, Jesucristo te ama. Empieza por ahí y del resto se va a encargar el Señor. Padre, te damos gracias por este mensaje. Un mensaje maravilloso que nos recuerda el privilegio que tenemos al ser tus hijos de poder
cumplir con la obra de evangelistas. Y gracias, Señor, porque muchos aquí estamos luchando con ese tema, claro que sí, porque hay un mundo que todavía persigue, que señala, pero nosotros sabemos que tienes un plan y un propósito con todo. Y en el lugar donde estamos, en el colegio donde estudiamos, en la universidad donde tú nos has ubicado, en el trabajo que estamos desarrollando, en la comunidad donde vivimos, ya sea un edificio o un condominio, ahí tú nos tienes con un propósito, que seamos portavoces del mensaje de salvación y que podamos recordarle a este mundo que hay esperanza en Cristo Jesús, porque de tal manera nos has amado que entregaste a tu Hijo Jesucristo. Es el mensaje que este mundo necesita escuchar y es el mensaje que nosotros podemos transmitir. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, es lo que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.